¿Cuál es la voluntad del que lo envió? Que ninguno de los hijos de Dios se pierda. Llegamos al miércoles. Qué bueno estar con ustedes, amigos del canal Televid. Bienvenidos a este espacio de la Lección Divina. En este 13 de marzo, miércoles de la cuarta semana del tiempo de la Cuaresma, nos seguimos adentrando en esta experiencia espiritual para caminar de la mano del Señor y prepararnos para la solemnidad de San José. Hoy vamos a orar con el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: «Mi Padre sigue actuando, y yo también actúo». Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que ésta, para su asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad les digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No los sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. En tus manos, Señor, pongo a mi familia, para que reine en ella la concordia, para que la comunicación sea siempre amable y respetuosa. Ayúdanos con tu gracia a aliviar todo el rencor, división, insulto, indiferencia. Padre Santo, que seamos como la Sagrada Familia, siempre unidos, siempre llenos de tu gloria. Amén. Empieza desde este capítulo 5 del Evangelio de Juan a Jesús a hablarnos de una realidad que era muy difícil entender para los judíos y que incluso sigue siendo muy difícil entender para nosotros los cristianos, aunque lo creamos y lo profesemos en el credo. ¿A qué nos referimos? A la resurrección. Ya desde esta cuarta semana del tiempo de la Cuaresma se nos va a presentar un texto en el que Jesús nos está hablando de vida eterna. ¿Qué es eso? Estamos en el campo de la escatología, la rama de la teología que nos habla precisamente de las realidades últimas, de todo aquello, podríamos decir, que es más allá de la muerte, o que habla de realidades que no son tan tangibles, como por ejemplo, cielo, infierno, purgatorio, muerte, resurrección, vida eterna. Todos esos son los conceptos que nosotros analizamos o estudiamos en la escatología cuando vemos o estudiamos la teología. Y es muy interesante porque precisamente nos ayuda a dar razón de nuestra fe, pero sobre todo, y es lo que yo siempre digo, nos debe mostrar cuál es la verdadera intención, la verdadera obra de Dios y podríamos decir el verdadero juicio de Dios. Mucho se habla sobre el juicio de Dios y es la escatología precisamente bien entendida la que nos va a recordar que el juicio de Dios es salvación, que el Padre, al menos si somos consecuentes entre lo que Jesús nos va a enseñar del Padre, la voluntad del que lo envió, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad del que lo envió? Que ninguno de los hijos de Dios se pierda,
¿sí? Entonces, ¿cómo se nos mete a nosotros en la cabeza que Él va a querer que un hijo suyo se pierda? O sea, es que ni el padre, o sea, digamos que si nosotros pensamos en un padre muy amoroso o una madre muy amorosa, ¿qué es lo que quiere un padre y una madre para sus hijos? Pues que estén bien, que se salven, que tengan vida. Si eso lo desea un padre terreno, imagínense el Padre del cielo, que, lo que quiere para nosotros, sus hijos, es la vida eterna. Esa es la voluntad del que me envió, es lo que va a decir Jesús. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Por eso el juicio de Dios es salvación, es un enunciado de la escatología. El juicio de Dios consiste en que todos nosotros nos salvemos. Claro, aparece la libertad humana que dice es que yo no quiero, ¿sí? Como si a usted le dicen, vea esta comida tan deliciosa, pero usted dice yo no me la quiero comer. Algo así, pues perdón, obviamente guardando las proporciones. O sea, siempre está la voluntad humana que puede decir sí o no a esa obra de Dios. Pero de Dios siempre está las puertas abiertas, siempre están las manos o los brazos abiertos. De Dios siempre está el corazón abierto para ti, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vivimos y experimentamos. O sea, de Dios nosotros solamente podemos esperar bienes, amor y brazos abiertos. Entonces aquí, desde ya, Jesús empieza a desarrollar esa teología o ese mensaje escatológico donde nos va a presentar qué es lo que pasa después de nuestro paso por esta tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Que está Dios esperándonos con los brazos abiertos para unirnos a Él. Entonces es muy interesante que nosotros podamos entender esa vida eterna. ¿Pero en qué consiste la vida eterna? En que conozcamos a Jesús, al Hijo de Dios, aquel que ha enviado, y que lo escuchemos, lo amemos y estemos con Él. Que yo entienda, Señor, por qué me creaste y a qué vine al mundo. Que yo entienda que la felicidad está en dar más que en recibir. Que yo entienda el valor del más grande tesoro, la familia. Que yo entienda el don de perdonar que me hace más grande ante ti. Que yo entienda, Señor. Les decía que entender esto de la resurrección no resulta tan sencillo, y más cuando, podemos hablar de que el juicio de Dios es salvación y que Él a todos nos ofrece la vida eterna, nos ofrece su amor. Y no es fácil porque, claro, aparecen algunos elementos que complejizan esto que acabo de decir. Y es verdad, precisamente en estas palabras aparecen los versículos del 26 al 29, donde nos dice, lo mismo que el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, ¿sí? Y sobre todo al final, ¿no? Cuando dice, igual que el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado potestad al Hijo de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No los sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio, ¿sí? Lo volví a leer porque, claro, son muy importantes estos versículos, pero hay que entender de dónde vienen estos versículos, que parecen ser un añadido tomado del capítulo 12 del profeta Daniel, que en el versículo 2 casi que está diciendo estas palabras. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, Daniel 12:2, miren lo que habla sobre la resurrección y la retribución. Muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eternos. Los maestros brillarán como el resplandor del firmamento y los que enseñaron a muchos a ser justos como las estrellas para siempre. Entonces, ojo, porque es que la resurrección en el judaísmo está muy ligada a la retribución, ¿sí? Entonces, si usted hace el bien, va a resucitar. Si usted hace el mal, se va para el infierno, ¿cierto? Que de hecho, más que el infierno, porque la construcción de infierno que nosotros tenemos es muy de la época medieval, tendríamos que tener otro momento para hablar de eso. Pero si ustedes se ponen a analizar, nuestra imagen o idea del infierno es muy en la línea de la propuesta de la Divina Comedia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa realidad, como la concebimos, es muy distinto a como la concebían los judíos. Ellos tienen el Sheol, el lugar de los muertos, ¿sí? Que es muy distinto al infierno nuestro. O la Gehenna, que es el lugar del fuego donde se quemaba todo, ¿sí?
los desperdicios que salían de Jerusalén, pero es muy distinto a la idea de infierno que tenemos. Pero entonces, en este texto lo que se nos está mostrando es la idea de la retribución. Entonces, si usted se porta bien, cielo; si usted se porta mal, infierno, que es lo que aparece en la idea de Daniel. Recordemos que lo que hace Jesús es cambiar esa lógica y decirnos es que al menos el Padre a todos nosotros nos va a ofrecer es la vida eterna. Claro, necesitamos creer en Él, necesitamos acogerlo, porque Él también conoce nuestra libertad y nos deja esa opción. Pero qué bueno que entonces nosotros hoy, de todo esto que les he dicho, lo que nos quede es, pues yo quiero vivir ese cielo, pero no esperar a morirme, ¿no? Desde ya, porque ¿qué es el cielo? ¿O cómo podemos vivir nosotros el cielo aquí en la tierra? Acogiendo al Hijo de Dios, a Jesús. Acojámoslo, amémoslo, para que vivamos el cielo aquí en la tierra. Señor, hoy queremos acogerte, así como tú hoy nos dices que según le oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y tú conoces muy bien la voluntad del que te envió, del Padre, precisamente por la unión que había entre los dos. Ayúdanos, Señor, para que nosotros también acojamos tu palabra, te conozcamos, nos unamos a ti para conocer tu voluntad, para conocer lo que quieres de nosotros, pero sobre todo para experimentar la vida eterna, el cielo, el amor. Señor, haz tu obra en nosotros y ayúdanos a vivir siempre de tu mano, cada día más conscientes del gran regalo de tenerte en nuestras vidas, de tenerte en nuestros corazones. Bendícenos y bendice a todas las personas que nos acompañan, que cada día crean más en ti, aumenten su fe, que crean en el Hijo de Dios, aquel que Dios nos dio para amarlo, para tenerlo cerca. Bendícenos, Señor, y que esto también consuele a los que hoy lloran por la muerte o la pérdida de un ser querido. Regálale la certeza de la resurrección de sus seres queridos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana. Sigan muy iluminados por la palabra y viviendo en el amor, porque el amor da valor a las cosas.